Hola Leo, vamos a ver un poquito la energía para ti, ¿vale? En este momento que ha llegado esta lectura a tu vida, Leo. Darte las gracias por estar aquí, la bienvenida al canal. Mi nombre es Marisa, Leo. Te invito a que te quedes hasta el final para que no te pierdas, Leo, esos mensajes que el universo, tus guías, te quieran estar mostrando a través de las cartas. Vamos a ir viendo pues un poco cómo viene este periodo para ti. Recuerda, esto es una lectura temporal. Aunque estés viendo este vídeo más adelante, es porque tiene algo que mostrarte aquí el universo. Te recomiendo también que lo guardes porque más adelante te pueda estar sirviendo. Vamos a ver, Leo, pues eso que tienen que mostrarte, ¿vale? En este periodo de tiempo. Bueno, te salen aquí ya cartas, Leo, muy positivas, ¿vale? Hay algo que trabajar, te lo estoy viendo aquí, pero vamos a ir paso a paso. Aquí te dice Leo, en octubre te sale la puerta de la secreta, dice intuición, un sexto sentido, acceso a otras dimensiones, y te sale también el familiar guardián, un espíritu que te va a estar acompañando. Leo, el mes de octubre va a ser un mes para ti de sorpresas, un mes donde se avecinan cambios. Vamos a estar abriéndonos a las señales. Te dicen aquí, viene una situación que te va a traer una mejora, una gran alegría, y hay proposiciones y propuestas. Hay algo que vas a querer hacer. También te dice tu intuición va a estar muy fuerte, vas a estar dándote cuenta de ciertas situaciones que en tu día a día pues como te dice como el estrés, el trajín del diario no te dejaban ver, pero de repente como que tu intuición te lo va a hacer ver, como que vamos a estar sintiendo ciertas energías positivas, ciertos cambios, ¿vale? Con mucha más facilidad. Porque aquí veo que sí, vas a empezar a sentir sobre todo esas energías como eso te va a dar a ti paso a hacer cambios, más bien cambios no, porque son cosas que tú venías ya intuyéndolas que se iban a dar, querías lograr, pueden ser temas con el trabajo, con la familia, con algún tipo de proyecto, pero no veníamos viendo con claridad, no se nos estaba como facilitando, lo veíamos con claridad. Aquí veo que ya en el mes de octubre empiezas a ver las cosas de una forma distinta, empiezas a ver con claridad ciertas situaciones, tu sexto sentido, como te dice aquí, va a estar muy despierto y eso te va a facilitar mucho empezar a movilizarte en eso que realmente quieres, en tus metas, objetivos. Leo, también va a ser un mes mágico de sorpresas. Te dice, vamos a estar vislumbrando, él puede ser el otro lado para algunos, me viene mucho eso. Pero también te dice, vas a estar sintiendo como una energía te va a estar protegiendo, es una energía de la naturaleza. Te dice un familiar, guardián, un espíritu te va a estar favoreciendo en el mes de octubre. Leo, en el mes de noviembre te sale aquí la más pequeña de las hadas, aprecia el valor de las pequeñas cosas. Y bueno, aquí viene un compromiso, unión. Te veo aquí festejando, ¿vale? Personas que se acercan con propuestas, acuerdos, también pueden ser con la familia, acuerdos en lo sentimental. Y también se va a estar avecinando un cambio, ¿vale? Para algunos en lo sentimental. Y esto tiene que ver con alguien que aparece sutilmente, como que va a ir entrando en tu vida, pero esta persona busca una relación estable o se va a estar manifestando esta relación más adelante. Te dice, te vas a empezar es momento, noviembre, para que aprecies esos pequeños detalles, ¿vale? De los demás hacia ti, porque ahí vas a tener esa respuesta. Te vas a dar cuenta de algo importante con respecto a alguien, pero va a ser algo positivo que te va a estar beneficiando.
Es un mes, noviembre, donde veo pues que quieras ir poco a poco en ciertas situaciones de tu vida, sobre todo en lo social, ¿vale? Y también en ciertos cambios que se van a estar dando, pero cambios, como ya te decía, que ya tú venías viendo, que venías queriendo que se dieran, cosas que venías queriendo hacer. El mes de noviembre vamos a ir como poco a poco analizando las cosas con un poquito más de pausa. El mes de diciembre, Leo, te sale resplandor en la oscuridad. Dice ancestro, linaje, cambio de generación. El mes de diciembre podamos sentir un poquito de nostalgia, sentirnos como que nos cuesta un poco todo, ¿vale? Pero también te dice que aquí tus ancestros te van a estar favoreciendo, te vas a dar cuenta de algo importante que tiene que ver contigo y sobre todo para algunos con alguien especial que va a estar apareciendo, pero tiene que ver contigo y con algo que vienes guardando dentro. Te dice que te vas a estar desprendiendo de esa energía. Leo, aquí veo también que va a ser un buen mes para conectar con personas mayores porque te van a estar dando respuesta a eso, a esas dudas, a esos miedos, a esas inquietudes que te puedan estar surgiendo en este mes. Te dice, mira, como te decía, te desprendes de algo, inicias algo. El mes de noviembre, de diciembre, va a ser un mes donde se empieza a gestar una situación nueva en tu vida. Tiene que ver con un cambio, tiene que ver con esto que se venía manifestando en octubre. Pero como te decía, no vas a estar solo, sola, vas a estar protegido. Tienes un espíritu de la naturaleza que te va a estar favoreciendo, una energía que te trae protección. Y eso que tú, esas preocupaciones, esas pequeñas situaciones incómodas, en el mes de diciembre se van a estar finalmente resolviendo. Vamos a ver, Leo, que hay que prestar un poquito más de atención, ¿vale? En esta temporada, energías que tú debes de prestar atención, que te pueden estar, que podamos estar descuidando y que vamos a notar más. Bueno, te sale el caos. Presta atención a la energía del caos, ¿vale? No dejarte llevar por querer todo apresuradamente. Sí que veo que en noviembre vamos a estar tomando cierta tranquilidad, pero en el mes de octubre y en el mes de diciembre puede haber aquí presentársete, ¿vale? Situaciones pues que te generan un poco de confusión, sobre todo el mes de diciembre. Presta atención a esa energía que se quiere empezar a manifestar en tu vida, la energía del caos, momento de buscar la armonía. En cuanto a lo que vamos a estar notando más, te dice la experiencia. Aquí te vas a dar cuenta muy rápido de muchas situaciones debido a la experiencia, al aprendizaje que tú vienes viviendo, ¿vale? Y eso te va a estar más bien favoreciendo ese aprendizaje. Aquí, como ya te decía, veo contratos, acuerdos también con otras personas, vas a poder lograr ciertos objetivos, pero también te dice tu experiencia va a ser importante, el aprendizaje que vienes adquiriendo. Vamos a ver, Leo, qué tienen los arcanos que mostrarte para esta temporada. ¿Qué te quieren mostrar aquí los arcanos? Si te está ayudando, Leo, esta lectura, te invito a que le des un like, que la compartas. Y bueno, también decirte, Leo, déjame en los comentarios a ver qué te está pareciendo, si estás viviendo una energía similar, ¿vale? Me gustaría saberlo. Vamos a ver ahora sí qué te dicen aquí los arcanos. Bueno, te sale el loco, la templanza, la estrella, la emperatriz y la rueda de la fortuna. Leo, te dicen aquí que vamos a estar iniciando cambios, queriendo hacer viajes cortos, pero te dice también que vamos a estar sintiéndonos que recuperamos cierta vitalidad, cierta energía. Te dice también vamos a tener comunicaciones que van a ser positivas, que pueden ser de nuevos comienzos para algunos temas de trabajo. También, ¿vale? Te veo aquí que va a ser una temporada positiva para ti. Vas a tener que adaptarte a las situaciones, sobre todo finalizando este periodo de tiempo. Te dice que hay una situación que se te puede querer volver a repetir, ¿vale? Esto es importante, Leo.
que se te puede volver a querer a repetir finalizando este periodo. Ojo, ¿vale? Porque te dice que ahí debes de poner amor de tu parte, debes de poner más a mirar las cosas desde el amor, no desde sentirnos víctima o mirar solamente por nosotros, porque eso te puede estar después generando más complicaciones. Como te decía, una energía de caos que se va a empezar a querer manifestar o lo vayamos a estar sintiendo más en diciembre. Ojo con eso, ¿vale? Porque aquí te dice algo kármico. Algo que se quiere volver a repetir. Esto tiene que ver también con temas de pareja, temas con cosas que hemos dejado atrás, personas que reencuentros, ¿vale? Ojo con eso, también con la economía. Pero veo una energía positiva. Aquí te dicen también eh, va a ser una temporada de comunicaciones, van a ser importantes, hay que cuidar las comunicaciones, también hay que cuidar un poco la salud. Aquí te estaría diciendo de temas de que te puedan generar, finalizando este periodo de tiempo, temas con dietas, ¿vale? Ojo con eso. Pero por lo demás te veo más bien una energía positiva. Hay dinero que va a estar entrando y hay situaciones que te traen noticias que te van a traer alegría, pero aquí hay cosas que vamos a empezar a como a dejar fluir o que veo que dejas fluir que te benefician. Sí veo que va a ser una temporada más bien positiva, una temporada para ti, Leo, donde te veo con entusiasmo, recuperando la ilusión, pero también te dice, ojo, finalizando este periodo, ¿vale? Puede haber aquí una energía que se quiera manifestar un poquito caótica, ahí tengamos que adaptarnos a ciertos cambios, ciertas sorpresas que se pueden presentar del pasado, ¿vale? Ahí te dice, ojo. Leo, vamos a ver qué mensaje tienen los ángeles para ti, Leo, para esta temporada. Recuerda que la energía de los ángeles debemos de darle permiso nosotros para que entre en nuestra vida. Vamos a ver qué te quieren decir aquí los ángeles. Y bueno, te dice, ¿qué es lo que realmente deseas? Es un buen momento, Leo, para que realmente conectes con lo que quieres en la vida, lo que deseas realmente. Porque ya te digo, desde octubre va a haber aquí una energía muy positiva y sobre todo que vas a estar, aquí hay una energía de protección, alguien te va a estar cuidando. Te dice aquí, ahora tienes la oportunidad de escribir el guión de tu vida de acuerdo con los verdaderos deseos de tu corazón. Sabrás qué se trata cuando hayas decidido cuáles son tus verdaderas intenciones y te sientas preparado para recibir lo que tanto te mereces. Hay que empezar a trabajar en el merecimiento. Va a ser una buena etapa para ti para trabajar realmente en el merecimiento. Leo, espero te ayude esta lectura. Recuerda darle like. Recuerda también activar la campanita y suscribirte, Leo. Y bueno, muchas gracias por estar aquí, por tu tiempo. Leo, nos vemos en el próximo vídeo.